Vamos con esta parte que hemos denominado Cena del Señor. Qué bonito nombre. Cena del Señor. ¿Hay alguna pregunta respecto de lo anterior por las dudas antes de empezar con la Cena del Señor? Y que ustedes vayan a preparar sus cenas. No, nada. Preguntas 1, preguntas 2, preguntas 3. Nada, bien. Nosotros no encontramos, paradoja, el término Eucaristía en el Nuevo Testamento. Es un problema, porque si la Eucaristía es uno de nuestros sacramentos y no encontramos el término, es un problema. Pero encontramos otra expresión, que, por ejemplo, en 1 Corintios 11:20 y siguientes, la expresión Cena del Señor, en griego, Kyriakon deipnon, y otra antigua también de la misma época de los apóstoles es fracción del pan. Ahora bien, hablar de la Cena del Señor, que está escrito a 1 Corintios hacia el año 55 y 56, y tal vez la referencia es del año 50, de las situaciones, es decir, estaríamos hablando de tal vez solo 15 años luego de la muerte de Cristo, muestra una continuidad entre Jesús y la Iglesia. Hola, 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 nene de Virginia Villagra, hola. Bien, no sé cómo se llama. Bien, pensemos. Estanislao, padre, se llama. Ah, pero muy bien, qué lindo nombre, Estanislao, un nombre potente. Sí, pero, padre, perdone, lo tuve que distraer diciéndole, mira, ahí está el padre, está mirando, le está haciendo la vida imposible a la pobre perra. Tiene una golden y se le sube a caballito, hace que le pone el brazo para que la perra juegue con él y le muerda. Ay, no. Y corren de un lado para otro de la calle. Eso por tener perro, si tuvieras un pescado, no se le va a subir encima. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, cena es la comida principal del día. Por general se hacía al caer la tarde, anocheciendo. Acuérdense que más allá que nosotros tenemos el almuerzo como muy importante, en general la gente laburaba mientras hubiera sol. Entonces el almuerzo es algo medio que no está en todas las culturas. Y del Señor, la palabra Señor en San Pablo, Kyrios en griego, hace referencia a Cristo resucitado. El Kyrios es el Cristo glorioso. Y por eso hay una unión entre Kyriakon deimnos y Kyriake gemera. Gemera es día del Señor, de donde viene nuestro domingo. Dominica dies, día del Señor en latín. Ahí viene domingo, es decir, día del Señor. Es más, según el autor, el domingo, como día del Señor, no viene directamente porque querían recordar el día que Cristo resucitó, sino porque ese día celebraban la Cena del Señor. Por lo tanto, el Kyriakon gemera depende del Kyriakon deipnon. Hay así una unión entre domingo, Eucaristía y resurrección. Si bien las comunidades cristianas no estaban atadas al domingo como único día de celebración, como único día de hacer la Cena del Señor.
al principio, y cuando veamos fracción del pan, vamos a ver que lo hacían cualquier día o casi todos los días que podían en las casas. Bien. La cena del Señor también nos muestra una koinonía. Koinonía, que significa comunión en griego. Con Cristo y entre los cristianos, porque se come junto con otros. Una presencia actual del resucitado, el Kyrios, y también una actualización de su entrega. Eso, cuando nosotros veamos sacrificio, vamos a analizar que en la Eucaristía no está solamente la presencia real de Cristo, sino que está su acción sacrificial eternizada también. La raíz de Cena del Señor habla de una comensalidad histórica, es decir, se está hablando de un comer junto con Jesús, pero que empezó antes de la resurrección de Cristo, que tiene que ver también con la última cena, aunque nunca consideraron una repetición de la última cena, que era un banquete de despedida. Y las comuniones de mesa pospascuales. Así que vamos a ir analizando estos tres aspectos. Las comidas del Jesús histórico, la última cena y las comidas de Jesús resucitado. Para contextualizar, tenemos que ver cómo era el comer y beber en la tradición judía religiosa. Más allá de la tradición social de cómo comían los judíos, nosotros vemos Éxodo 24, 4 al 5 y 11, donde Moisés, después de hacer alianza entre Dios y el pueblo, ser intermediario, se pone a comer con los ancianos. Una visión de Dios hay, si bien velada, porque no podían ver a Dios directamente, y un regocijo. Qué grande que hicimos pacto con Yahvé, estamos re bien ahora. Se ponen a comer para festejar. También ahí tienen varias citas, Deuteronomio 12, 7, 14, 23 y 26, 15, 20, 26, 11 al 12, todo como muestras de felicidad. Isaías 25, 6 al 8 nos habla de la abundancia y gratuidad del banquete escatológico. Mucho de esto nosotros lo tenemos en la liturgia. Llegará el día en que va a haber abundancia. Los salmos, los proverbios, eclesiástico, el profeta Isaías. Incluso a partir de un apócrifo, el Apocalipsis de Baruch, pero también de Jeremías 31, se va a hablar de el vino nuevo y el nuevo maná, el vino nuevo y el pan nuevo. En una Pascua iba a venir el Mesías, iba a volver a haber una Pascua donde aparecería el Mesías. Eso en una tradición judía que se llama intertestamentaria. Y si ustedes lo ven en el librito, muy bonito, está acá el poema de las 4 noches, que nos habla de la noche de la creación, la noche con Abraham, la de la salida de Egipto y la cuarta y definitiva noche donde aparecerá el Mesías. Muy bonito eso. Bien, ahora bien, el judaísmo sabemos que no era una cosa monolítica, sino que había distintos grupos o sectas. Lo que les dije recién era un poco el sentido habitual, pero existían dos grupos, los recabitas y los nazireos, que se abstenían de vino, porque aún no había llegado la hora escatológica. Entonces, ellos nada. Extrañamente, la comunidad de Qumran, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, que si bien tiene algunas dependencias ideológicas, con agua y para las fiestas vino nada más. Siempre tomaban vino porque se consideraban la comunidad de una nueva alianza, esa alianza que había estado profetizada. ¿Cuál era la práctica habitual? Tomar agua los días comunes
y vino para las fiestas religiosas, para las fiestas familiares y cuando venía un huésped importante. Los judíos tenían normas rituales y de comensalidad. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, el tema tiene que ver con la cultura. El connubium y el convivium iban juntos. ¿Qué es el connubium? El connubium. ¿Con uno? No, el connubium es la vida matrimonial y por extensión la vida de familia. Y el convivium hace al convivir, pero al comer juntos. Fíjense, por eso es tan importante, acordémonos que el pueblo de Israel era un pueblo cerrado, que te prohibía no solo qué comer, sino con quién juntarte y por supuesto con quién compartir tu cama. Hay un 67% de las perícopas legales de los fariseos, en textos de los fariseos que se han recopilado, que se refieren a los alimentos. De las cosas legales de los fariseos, 67%. El judaísmo tenía un sistema de pureza, o sea, de cortado. Era un corte. Su identidad la daba el estar aparte de los otros. Un corte en el cuerpo, que era la circuncisión. Un corte en el tiempo, que era el sábado, donde no se podía hacer nada. Y un corte en relación a los demás y con la naturaleza en los alimentos prohibidos. Bien, entonces vamos a mirar ahora las comidas de Jesús terreno. Jesús andaba dando vueltas por ahí y hablaba del reino de Dios. Hablaba del reino de Dios, ponía este reino de Dios no como un lugar donde iba a haber oro, trono, soldados y etcétera, sino como una comunión con Dios. Y resulta que a Jesús no se le ocurre más que poner como ejemplo del reino de Dios parábolas donde habla de un banquete familiar o a partir de un banquete familiar no íntimo, sino donde se invitaba a muchos otros. Por eso incluso es abierto. Mateo 8, 11 al 12 habla de la admisión de los gentiles. Salgan e inviten a los otros. Los primeros no fueron dignos, vengan, inviten a otros más. Lucas 6, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, donde se pide el pan, pan cotidiano, su carácter simbólico. Y vemos las parábolas. Las parábolas que hablan de banquete y de comer son varias. Comparado con un banquete de bodas, Mateo 22, 11, 14, Lucas 14, 15, 24, el de las vírgenes necias, el de los talentos, el de los invitados descorteses, quién es o no servidor. En todas las parábolas de comer de Jesús va a acentuar el comer como banquete, para mostrar que el reino de Dios es gozo, es una gratuidad convivial, que tiene un sentido positivo relacionarme con Dios. Dios ya no es el lejano ante quien tiemblo, que implica la fraternidad, o la ausencia de esta, lo malo. Solamente hay uno donde el banquete es negativo, que es la parábola del rico y de Lázaro. Se va a destacar lo injusto del rico, donde debería haberse dado lo bueno y lo justo. El problema del rico no es haber tenido plata, sino no compartir, no haber invitado a Lázaro, no haberle dado ni siquiera las migajas. ¿Estamos? Entonces el banquete siempre va a tener. Y como Jesús lo que decía, lo hacía, Jesús comía, era un ser humano, o sea,
Dios encarnado, pero digamos, vivía humanamente. A diferencia de Juan, que no come ni bebe, a Jesús es más, le dicen borracho y glotón, que era como un insulto muy grave, sobre todo en boca de los fariseos, que también eran muy austeros, muy de andar ayunando y todas esas cosas. ¿Por qué esto? Y porque en Jesús está prohibida la tristeza. Ya llegará el momento de llorar cuando el esposo sea quitado, cuando muera él. Pero vemos esto que Jesús vive en la tranquilidad, en el bien, en la alegría, en lo expansivo. Y también tenemos que ver con quién comía Jesús. Jesús comía con los pecadores. ¿Qué muestra esto? Aprecio y respeto por el otro, más allá de su situación inicial. Una oferta de paz. Jesús da el primer paso para que la gente cambie de vida. El perdón, por lo tanto, y eso provoca alegría. Lo vemos en el banquete que el padre hace con el hijo pródigo que vuelve. Alegremos, mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Fíjense, en una parábola ha vuelto a la vida, dice. Habla de volver a la vida, que después se va a plasmar realmente en una resurrección, con la idea de festejar esta situación. Por eso, que Jesús comiera, nos muestra una alianza nueva, un nuevo modo de relacionarse Dios con nosotros y nosotros con Dios. Acá, como Jesús comía, tenemos que ver dos o tres características. Uno, cuando Jesús es invitado. Marcos 2, 15 al 17, la cena en casa de Leví, el recaudador de impuestos. Era un escándalo que comiera con los pecadores, pero también en casa de Zaqueo. Otro, publicano y recaudador de impuestos. Las bodas de Caná lo invitaron a Jesús y a su mamá. Pero también es importante para que nosotros, cuando hablamos de pecadores, no pensemos aquellos pecadores que nos resultan simpáticos, sino todos. Jesús también comía con los fariseos. Lucas 4, 14, 1 al 14. ¿Por qué? Porque para Cristo nadie es enemigo. Les da la posibilidad a todos. Después cada uno hace o deshace a su manera. Nadie es enemigo. Después tenemos a Jesús anfitrión, cuando Él es el que maneja la cosa. Por ejemplo, en la multiplicación de los panes, es decir, con otros, con multitudes o con muchos. Esta multiplicación va a simbolizar la abundancia del reino, donde hay para todo, donde nadie se queda con hambre y hasta sobra. Pero también va a haber comidas más íntimas con los discípulos, donde Jesús les dice cosas que no les dice a los otros, les explica, les enseña, se deja preguntar con tranquilidad, y donde les muestra que tienen que ser servidores y no dominadores. ¿Alguna preguntilla? No, bien. Vamos a ver ahora la última cena. Nos va a llevar un tiempito. Y después vamos a analizar los textos en concreto. En modo general, ¿qué podemos decir? Primero que no tiene paralelo en la historia de las religiones. Es decir, existían otras cosas. El banquete de las fraternidades, el banquete de despedida donde hay discursos como el de Sócrates. Pero esta última cena, que es en un contexto pascual, existían las comidas rituales y las comidas religiosas, va a mostrar una confianza radical en la venida del reino de Dios. Cada apóstol, hay 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Pablo,
va a acentuar un aspecto diferente. Marcos va a acentuar la suerte personal de Jesús. Mateo, la dimensión comunitaria. Lucas hace una doble referencia al banquete futuro y a los discípulos como jueces, que es futuro y por tanto escatológico, y al servicio. Y Pablo, en 1 Corintios 11, 26, que ahí hay un relato de lo que llamamos institución de la Eucaristía, a la parusía. Si tuviéramos acá tiempo, yo les haría una Pascua judía con todos los pasos. Hay algunos libritos que muestran los distintos pasos. Había 4 o 5 copas y nosotros vemos 2 bendiciones. Los relatos nos muestran 2 bendiciones. Una sobre el pan y otra sobre el cáliz con vino, que sería la tercera copa de la celebración judía de la Pascua. Algo distinto es que hay un único cáliz que Jesús le pasa a los otros. En la Pascua judía cada uno tenía su propio cáliz, como cada uno tiene su propio mate. Había una bendición del vino, pero esta es un cáliz que Jesús le pasa a los otros. No tiene paralelos en el paganismo y en el judaísmo. Y va a mostrar la participación en su suerte y la comunicación de un único don. Esto, la participación en la suerte, va a ser asimilado a la fracción del pan. Si bien en las comidas judías habituales y en la Pascua, el capo familia, el padre de familia, daba una bendición, partía el pan, acá Jesús parte y reparte, y la entrega del cáliz, digamos, el tema de la sangre en el cáliz se va a asimilar a la fracción del pan, y a mostrar que Él es el reino, y las palabras que ahora las vamos a ver, muestran una donación de su persona. Las palabras de Jesús, las que recogen los evangelios, no son las habituales en la celebración de la Pascua judía. En la Pascua judía, el más pequeño pregunta, ¿y por qué hacemos esto? Y el jefe de familia explica cada uno de los elementos que ellos tienen. Acá las palabras son explicativas. Las judías eran de bendición. Entonces, por medio de estas, Jesús hace referencia al don de salvación. Podemos llamar que esto es una acción profética. Esto después se llama ot. La acción memorial es sicarón, pero el ot es una acción que adelanta algo que va a suceder en el futuro. No solo que enuncia, sino que lo adelanta. Para mostrar que, y la koinonía. A grandes rasgos, dije, no puedo explicar toda, tengo un librito con todas las oraciones y todo, pero no tengo tiempo. ¿Cómo era la Pascua en Israel? Primero pensemos en el contexto lejano. El contexto preisraelita, sí, Leo. No. Se prende la cámara, padre, perdón. No. El contexto lejano, preisraelita, había una fiesta anual. En realidad había 2 fiestas. Una que era de los pastores, que ahí viene el tema del cordero. Se sacrificaba al cordero, al mejor corderito nuevo, para que Dios te bendijera. No eras egoísta, no te quedabas, le dabas de lo mejor y Dios te daba después muchos corderitos el siguiente año. Y lo mismo pasaba con las espigas y los panes hechos con las primeras espigas. Los ofrecías a la divinidad para que siguiera habiendo buen tiempo, cosecha, no te viniera la langosta, etcétera, etcétera.
Una era una fiesta de pastores y otra era una fiesta de agricultores. Se daba por general en el delta del Nilo, sin sacerdotes, con la sedentarización. Después, al llegar a la Pascua, empezaron a funcionar en santuarios locales. Sin embargo, siguió siendo una fiesta familiar, y ahí es donde se asume el tema del pan, los ácimos. A la fiesta de los corderitos se le agregan los ácimos y se la relaciona con la salida de Egipto y los primogénitos. En el año 621 el rey Josías hace una reforma religiosa y va a unificar para que sea una Pascua nacional, centralizando el culto en Jerusalén. En Babilonia, después de que los llevan para acá, para allá, hay una sacerdotalización, donde va a dársele la fisonomía definitiva, donde va a sacrificar ya no el padre de familia, el cordero, sino el sacerdote. Por eso tenían que ir a Jerusalén a comer la Pascua. Se los daban, los sacrificaba el sacerdote y después se los devolvía a cada familia. En el año 70 empieza a celebrarse, en el año 70 después de Cristo, en las casas, porque ya no tienen templo los judíos, y sin cordero, pues ya no tienen templo, no tienen dónde matar. Bien. El texto donde está dicho, que es un texto posterior a los Hechos, ya sabemos eso de cómo se escribe la Biblia, es el de Éxodo 12, 1 al 14. Es un texto sacerdotal, por lo tanto escrito en el exilio en Babilonia, tomando el primitivo rito beduino que se hacía en el mes de Aviv, y en el post-exilio pasó al mes de Nisan. Aviv era el mes de la espiga. Nisan, acordémonos que todavía ellos celebran la Pascua el 14 de Nisan. Al principio fue una comida familiar, pero este texto sacerdotal dice que reunir toda la comunidad. En realidad la palabra es kahal Yahvé, que después los griegos, la Biblia de los 70 va a traducir por eclesía. Acordémonos que no podemos separar en Israel lo civil de lo religioso. Es uno y lo mismo. Carne asada, pan ácimo, una comida rápida. ¿Qué es esta comida? Es un zicarón. Zicarón es una memoria ontológica, una memoria que me trae al presente algo del pasado. Lo que nosotros hoy en liturgia llamamos memorial o anamnesis, como desea Leo. Después, Éxodo 12, 15 al 20, es un texto independiente y añadido ligado al Año Nuevo, con la idea de limpiar, tirar cosas viejas y empezar lo nuevo. Éxodo 12, 21 al 27 es un fragmento de Deuteronomista 43 al 51, dice que esta es la fiesta propia del pueblo elegido. 13, 3:30 es una explicación artificial deuteronomista. 13, 1 al 10, de 11, 16, habla de la donación a Dios de lo primero y del rito de sustitución, es decir, el cordero sustituye a los hijos. Acordémonos que además los otros pueblos solían sacrificar a sus primogénitos, como los moabitas. Bien. Con este contexto social y religioso, se desarrollaba del siguiente modo. Primero, se hacía una bendición sobre la copa del Kiddush. Después venían las hierbas amargas. Se servía la comida, venía la Agadá, que es la explicación en arameo, el primer Halel, es el Salmo 113, la segunda copa, la oración sobre los mazot, sobre los panes, la comida,
que era primero el cordero, el mazot, las hierbas, la jaroset, que era la salsa, y el vino. Después venía la acción de gracias sobre la tercer copa, que es la Birkat Hamazot. Después se servía la cuarta copa, después venía la última parte del Halel, y luego venía la alabanza sobre la cuarta copa. Bueno, ese es cómo se desarrollaba. Si tenemos tiempo, lo veremos un poquito más concretamente. Hay una controversia. Padre, Sí. una consulta. Esa parte Yes. o ese rito que está explicando, ¿de qué año aproximadamente? De la época de Jesús. Ok, gracias. De la época de Jesús. Como les dije, no pensemos que la Pascua se celebró siempre del mismo modo, ni tampoco ahora. Ahora hay ciertas variaciones. Hubo un problema de saber si la última cena era una cena pascual o no. ¿O no? ¿Por qué? Porque mientras que la tradición sinóptica paulina la presenta como pascual, Jesús come la Pascua y después se lo lleva, Juan no. Juan la pone antes. Y Jesús muere al momento en que sacrifican los corderos. Entonces, ya era difícil antes. Los padres de la iglesia, Eusebio, Atanasio y Afrates, decían que Jesús murió en la Pascua. A favor y en contra. A favor, en Jerusalén, no fue en Betania, referencia a la que había que celebrar en Jerusalén por la reforma de Josías. En un local prestado, era una costumbre judía, venía gente de todos lados y alquilaba o pedía prestado un lugar para comer, un lugar alto. Se lo cedía a los peregrinos. De noche, había 2 comidas. Esta era una noche en que sí comían de noche, tipo 10, 11. Perdón, había unas comidas a las 10, 11 y antes del atardecer. Ahí me corrijo yo. Solo lo muy solemne se prolongaba de noche y en la Pascua era precepto prolongarlo.